Buenas tardes a todos. Me presento, soy Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de marketing de Software One Latam. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia. Sé que es un horario bastante difícil para la conexión, sin embargo, queremos agradecerles por conectarse. Será un tema muy interesante el del día de hoy. Vamos a hablar de cómo avanzar un siguiente nivel con aplicaciones nativas para la nube. Además de esto, pues aprovecho la oportunidad para invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. Tenemos un canal de YouTube donde estaremos posteando también la grabación de esta sesión y allí podrán encontrar también grabaciones de varias sesiones que hemos realizado, como la de la semana pasada que tuvimos de modernización de aplicaciones. Y además de esto, pues nos pueden encontrar como Software One Colombia en LinkedIn, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen alguna duda que tal vez no se pueda solucionar durante la sesión, tenemos nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden escribirlas por medio del chat. Si desean que habilitemos sus micrófonos, tienen un icono de una mano en su panel de control. Solamente es que le den clic allí y nosotros pues habilitaremos su micrófono durante la sesión para que puedan realizar su pregunta directamente a nuestro speaker invitado, el cual es Giovanni Saray. Giovanni, bienvenido. Giovanni es gerente de estrategia de modernización de aplicaciones en Intergrupo y pues nos estará acompañando en la tarde de hoy. Muchas gracias, Jonathan. Buena tarde a todos. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Y efectivamente, en la tarde de hoy vamos a revisar este tema de cómo podemos tener unas mejores aplicaciones haciendo uso de temas nativos y de crear aplicaciones nativas para nube. ¿Qué significa eso de una aplicación nativa? ¿Cómo podemos trabajar con aplicaciones nativas? ¿Qué servicios podemos utilizar hoy en día en la nube para crear aplicaciones nativas? Incluso vamos a ver algunos ejemplos de algunas compañías que creando este tipo de aplicaciones han logrado obtener beneficios bastante interesantes. Entonces, nada, vamos a arrancar con este tema. Y nuevamente, si tienen alguna duda, algún comentario en cualquier momento, pueden hacer la solicitud o escribir en el chat para que podamos ir respondiendo y aclarando cualquier duda. Entonces, para iniciar, veamos qué se entiende por una aplicación nativa en nube. Cuando hablamos entonces de aplicaciones modernas, nativas de nube, entonces estamos hablando de aplicaciones que desde un comienzo se diseñaron y se construyeron pensando en que van a hacer uso de tecnologías y de servicios de nube. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros tenemos aplicaciones que se construyeron para estar ejecutándose en un entorno local y aunque es factible y de hecho lo hemos realizado con muchos clientes, que yo puedo tomar mis aplicaciones y llevármelas a la nube con este tema de modernización de aplicaciones, eso es factible hacerlo, pero desafortunadamente muchas veces estas aplicaciones que se construyeron para estar en un ambiente local pues no tienen ciertas características, no hacen uso de ciertos elementos que ayuden a que le saquen un mejor provecho a todas las posibilidades que hoy en día nos da la nube. Entonces, generalmente cuando yo me llevo una aplicación, efectivamente yo puedo hacer que mis aplicaciones locales funcionen en la nube sin hacer muchos cambios, dependiendo obviamente de la tecnología, qué tan vieja sea esa tecnología, si ya está obsoleta o no. Pero si es una aplicación medianamente reciente, en una tecnología no tan viejita, pues probablemente la puedo llevar sin muchos problemas. Si es una aplicación un poquito más vieja, de pronto me tocará hacer un esfuerzo mayor porque seguramente me tocará cambiar más cosas. Pero yo al final puedo hacer que mis aplicaciones funcionen de alguna u otra manera. Sin embargo, si yo quiero realmente sacarle todo el potencial a la nube, voy a tener que ir haciendo una transición hacia este tipo de aplicaciones. E idealmente, las aplicaciones que empiece a construir a partir de hoy, pues ya también deberían tener
en cuenta estas consideraciones para generar una aplicación nativa. De hecho, más adelante vamos a ver algunas ideas de principios de diseño que debería tener en cuenta cuando vaya a crear aplicaciones ya pensadas en que van a estar en un ambiente en la nube. Y adicionalmente también decimos que una aplicación nativa es una aplicación que probablemente está haciendo uso de temas de APIs, o sea, que toda la interfaz de comunicación es a través de APIs, probablemente usando un protocolo de comunicación REST, que es más liviano y rápido. También estamos hablando de que son aplicaciones que probablemente están utilizando una arquitectura orientada a microservicios. Ahora, no es que solo las aplicaciones que estén orientadas a microservicios son aplicaciones nativas o modernas, no necesariamente. Hay otros modelos, vamos a verlo, pero es muy común y es, digamos, una de las tendencias que se ven, que cuando se construyen aplicaciones, ya pensando en temas de aplicaciones modernas que usen de una manera eficiente estos recursos, generalmente es una de las arquitecturas que más sé, una arquitectura de microservicios. Al igual que si ya también estoy trabajando en un modelo de estos, es muy probable que también ya piense en temas como contenedores. Entonces, generalmente este tipo de aplicaciones hacen uso de contenedores. Y obviamente para una aplicación moderna hoy en día en la cual yo estoy buscando optimizar mis procesos, que sean más eficientes, que tengan un menor costo y demás, pues es muy importante que también tenga tema de buenas prácticas a nivel de DevOps, en donde yo puedo, por ejemplo, tener procesos de integración continua, despliegue continuo, análisis de calidad de código, temas de seguridad y otro conjunto de elementos que me ayuden a optimizar ese proceso de desarrollo, ya que yo pueda hacer los cambios de una manera muy rápida y simple. Al final, eso también es clave porque si desafortunadamente sucede hoy en día, hay algunos equipos que vienen trabajando con desarrollo en metodologías ágiles y el equipo de desarrollo como tal puede que termine su aplicación y la entregue de una manera muy rápida, pero en muchas ocasiones, desde el momento en el cual el equipo de desarrollo termina y el momento en el cual pasa y se publica en producción, en muchas ocasiones puede pasar demasiado tiempo, porque tenemos un proceso interno, porque hay que tener unas autorizaciones, porque el proceso es muy manual. Entonces, al final, lo que se quería hacer, que era desarrollar una funcionalidad para atender algún requerimiento de una manera muy rápida, de nada sirve que se desarrolle muy rápido si para pasar a producción todavía hay un proceso demasiado manual. Entonces también es súper clave en estas aplicaciones que estén orientadas a la automatización de ese proceso y con las prácticas de DevOps pues podemos apalancarnos para llegar allá. Bueno, ahora revisemos, hagamos una comparación. Veamos una aplicación tradicional de las que llamamos monolíticas, cómo sería o cuál sería la idea de tener este tipo de aplicación, pero ya en un esquema de aplicación moderna utilizando servicios nativos. Entonces, en este esquema, pues una aplicación tradicional, en este caso, una aplicación que, digamos, es una sola caja que tiene varios componentes, pero al final es un solo componente gigante con submódulos dentro de él y que tiene una comunicación por interfaz que puede ser en este caso unas páginas web y que yo puedo utilizar, por ejemplo, en un navegador o también unos APIs, probablemente tiene expuestos servicios que yo puedo consumir desde, por ejemplo, una aplicación móvil. Y al final, cuando necesita interactuar con información, se conecta a algún repositorio. Eso es lo tradicional que generalmente hemos venido trabajando hace mucho tiempo construyendo aplicaciones. De pronto, esta cajita está dividida en 2 o 3 porque tenemos una aplicación multicapa, pero al final termina siendo simplemente una división muy pequeña de este gran monolito.
¿Cómo sería una aplicación entonces pensada en el modelo nativo hoy en día? Es una aplicación más orientada a este estilo. En este, ¿qué cambios hay? Primero, ya no tengo un solo componente gigante, ese monolito, sino que yo descompuse ese monolito y estos módulos que tenía aquí previamente, que eran módulos dentro de esta aplicación, los saqué y tal vez hice un proceso utilizando Domain Driven Design o alguna otra técnica y definí unos microservicios particulares de acuerdo a ciertos dominios, en este caso identidad, catálogo, órdenes y demás. Cada microservicio es totalmente independiente de los demás. Este es, digamos, el concepto de los microservicios. Es independiente de cualquier tema externo, incluso la base de datos. Entonces, antes yo tenía una sola base de datos, ahora no. Ahora cada microservicio tiene su base de datos particular, de manera tal que si la base de datos de catálogo tiene un problema, el único servicio que se debería haber afectado es el de catálogo, no ninguno otro. Eso es también lo que se busca acá. Y además yo puedo, de manera independiente, por ejemplo, escalar estos componentes. Porque si yo necesito que el catálogo soporte una mayor demanda, yo escalo este componente y no toda la aplicación como me tocaba hacer antes. Al igual, pues por aquí yo tengo la aplicación web, que podrán seguir siendo algunas páginas que se conectan con estos microservicios. Y para la conexión con esos microservicios, como pueden terminar siendo tantos, en lugar de que la aplicación web tenga que hablarse con tantos microservicios de manera individual, hay un componente intermedio, que es una API Gateway, que me permite a mí centralizar el acceso a esos microservicios y me permite dotarlos de características de auditoría, de seguridad y protegerlos en la forma en la cual se van a utilizar. Entonces, este componente centraliza eso y con eso la aplicación web o la aplicación móvil solo se habla con este y este pues se comunica con estos microservicios como un backend. Por otro lado, hay otro componente que es un bus de eventos para que la comunicación que hay entre estos microservicios sea también desacoplada, de manera tal que si el servicio de catálogo necesita información del servicio de ubicaciones, no tenga que conectarse directamente, sino que pasa a través de un mensaje que va en el bus de eventos, indicándole que necesita algo y cuando éste tenga una respuesta, igualmente se comunica a través del bus de eventos y este servicio ya puede tomar la respuesta. De esa manera también están desacoplados y no hay dependencias directas que impliquen que cuando el microservicio de ubicaciones esté fallando, otro de estos también tenga un problema porque están separados. Es como la idea. Por aquí, de hecho, les dejo el enlace donde está detallada esta arquitectura, que es una arquitectura de referencia de ejemplo de Microsoft de microservicios. Ahora, como estamos viendo, es muy común que este tipo de arquitecturas usan contenedores y entonces también es muy común que ya no es uno o dos contenedores, sino que son múltiples contenedores, decenas, en algunos casos cientos de contenedores con todos esos microservicios. Y generalmente pues para manejar y administrar eso se usa algún software de orquestación. El más conocido es Kubernetes y en este caso Microsoft pues tiene un servicio administrado de Kubernetes llamado Azure Kubernetes Service, donde yo puedo crear un clúster de diferentes nodos que van a permitirme a mí correr esos contenedores de diferentes tipos. Pueden ser contenedores de presentación, pueden ser contenedores ya como un backend con módulos particulares. Y adicionalmente, este servicio pues me permite conectarme con los servicios que están en modelo más de plataforma, como bases de datos u otros, en los que yo tengo persistencia o servicios externos que yo quiera utilizar. Aquí vamos a ver entonces otro ejemplo. Esta es una arquitectura de microservicios también, donde tengo un clúster de AKS, donde están mis microservicios, en un clúster de
máquinas gestionadas por Azure, pero también tengo aquí otros componentes como las bases de datos, pueden ser relacionales o no relacionales, e incluso tengo aquí un tema de funciones. Cuando yo empiezo a combinar tecnología más serverless con este esquema de microservicios. Este es otro ejemplo de referencia de una posible arquitectura de microservicios. Este es un ejemplo más orientado hacia arquitecturas serverless, donde en este caso no estoy trabajando con contenedores, sino que toda la funcionalidad la creo a partir de funciones. Esto es también otra de las evoluciones que estamos viendo bastante, y es que en lugar de hacer mi aplicación como una sola caja completa donde está todo, la empiezo a descomponer, pero en este caso no la descompongo en microservicios particularmente o en aplicaciones que pueda publicar en un contenedor, sino creo fragmentos de código que voy a publicar como funciones. Y al publicarlo como funciones, básicamente lo que hago es que me desentiendo de la infraestructura. O sea, ya no me importa si eso corre en una máquina virtual, si por debajo eso es un contenedor, si por debajo es Windows. Bueno, ya ese tema de cosas, ese tipo de elementos de infraestructura no me importan. A mí lo que me va a importar es hacer un código lo suficientemente optimizado para que cuando se ejecute esta función, por ejemplo, recibe un parámetro de entrada, hace un procesamiento y genera alguna acción de salida, ese procesamiento que haga sea lo más óptimo posible, que sea lo más rápido posible, que consuma la menor cantidad de memoria posible, que consuman la menor cantidad de procesador posible. O sea, me dedico a optimizar mi código. ¿Por qué? Porque básicamente la plataforma nos va a cobrar por cuánto duran esas ejecuciones. Entonces, si yo tengo una función que dura 1 minuto y la optimizo y ahora dura 30 segundos, me ahorré la mitad del costo. Básicamente, ese es como el funcionamiento de esto. Y, sin embargo, para comenzar, hay un tema interesante y es que hay una capa gratuita que incluye hasta 1 millón de ejecuciones de esas funciones, o también hay otro límite que es respecto al consumo de memoria y procesador. Entonces, yo puedo empezar con esa capa gratuita e incluso podría ser que una aplicación, si no tiene una alta transaccionalidad, me pueda salir gratis si yo la publico como funciones, dado que podrían estas ejecuciones estar dentro de la capa gratuita. Ahora, cuando entonces estoy pensando en crear este tipo de aplicaciones que hagan uso de este tipo de tecnologías, de esta idea de utilizar servicios nativos de nube, uno de los temas que yo debería tener en cuenta es el manifiesto reactivo. Esto es algo que no es nuevo, esto lleva ya bastante tiempo, lo hemos visto hace ya bastante tiempo y es simplemente algunas consideraciones que yo debería tener cuando hoy en día construyo una aplicación, sea que la vaya a tener local o sea que la vaya a tener en la nube, debería tener en cuenta estas consideraciones. Por ejemplo, que sea una aplicación orientada a mensajes, así como vimos los microservicios. Ya no se comunican con una dependencia directa, sino que es a través de mensajes que se comunican. Y eso evita que si uno de esos elementos tiene problemas, esos problemas se propaguen al resto de elementos de mi aplicación porque no están conectados directamente. Por ejemplo, que sea elástico. Yo tengo que pensar en construir aplicaciones que sean elásticas. Ese, por ejemplo, es uno de los problemas que más vemos cuando vamos a llevar aplicaciones a la nube. Y es que no se construyó pensando en ese tema de elasticidad. Y entonces, aunque yo en la nube pueda tener una máquina más grande o pueda tener un clúster de máquinas o un clúster de servicios donde puedo publicar esa aplicación, hay aplicaciones que no están preparadas para eso. Entonces, así yo quiera, por la forma en la que se construyó la aplicación, por la forma en la que hace manejo de los datos, incluso porque puede que tenga algunos elementos de alguna manera quemados en la misma aplicación, pues no puede sacarle provecho a eso. Y ese es otro tema que siempre yo busco mencionarle
a las compañías cuando está llevando temas a la nube. Por mucha máquina que yo le ponga a una aplicación, si mi aplicación tiene problemas de desempeño porque está mal construida, porque tiene una deuda técnica alta, porque tiene problemas en el código, pues por mucha máquina que yo le ponga, seguro veré alguna mejora si pongo una máquina más grande. Pero en algún punto ya no sirve ponerle más máquina porque la aplicación al final tiene problemas en su propio código. Entonces ya es un problema que me toca resolver es revisando y reestructurando la aplicación, no solo por el hecho de ponerla en la nube como que eso se va a solucionar. En muchas ocasiones, pues obviamente voy a tener mejorías, porque de pronto localmente no podía tener una máquina tan grande, aquí podría tener una máquina más grande. Sin embargo, también hay que analizar el costo. Entonces, de pronto poniéndole una máquina mucho más grande, mi aplicación funciona mejor, pero ¿a qué costo? La idea no es simplemente tener una mayor capacidad, sino que sea costo efectivo. Que yo tenga mi aplicación, ojalá en una máquina similar a la que yo utilizaba antes e incluso de pronto más pequeña, pero si le hago ajustes a mi aplicación, que funcione mejor y que aproveche mejor esa infraestructura, es como la idea. Adicionalmente, también hay otros temas que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, el de las aplicaciones de 12 factores, que también es algo que deberíamos tener en cuenta hoy para poder construir una aplicación que consideremos moderna, que consideremos lista para irse a la nube y que sea capaz de soportar la carga y los requerimientos que tenemos hoy en día. Entonces, aquí hay cosas y lo mismo, esto también es ya hace mucho, ya un buen tiempo, no es algo nuevo, pero vamos a ver, y hay muchas aplicaciones que no tienen en cuenta este tipo de cosas. Por ejemplo, desde el más básico, es la configuración. Cuando yo tengo una aplicación y en el código todavía tengo quemada una cadena de conexión, y eso pasa hoy en día y lo vemos todavía, hay quemadas cadenas de conexión. Entonces, si yo tengo eso y quiero llevármelo a la nube, es un problema porque, por ejemplo, si lo quiero montar en un contenedor y resulta que la base de datos puede estar también variando en su ubicación, pues es un problema porque yo tengo eso quemado allá, es fijo. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, deberían buscar que toda la configuración sea inyectada en el ambiente. Es decir, que la aplicación sepa que tiene que usar una cadena de conexión que se llama mi base de datos, pero que el valor de esa cadena, mi base de datos, no esté en el código, incluso no esté en un archivo de configuración, tampoco eso debería estar ahí, sino esté en una variable de ambiente. Apenas arranca la aplicación, lee las variables de ambiente del entorno donde se está ejecutando, sea un servidor, sea un servicio, sea un contenedor, y en esas variables de ambiente debería encontrar esa variable que se llama mi base de datos y de ahí obtener el valor de la cadena de conexión. De esa manera, cuando yo quiera mover esa aplicación, cuando yo necesite hacer un cambio, es mucho más simple que ponerme a ir allá al código o a un archivo de configuración. Es, digamos, algo que ya uno esperaría hoy en día de cualquier aplicación, pero pues desafortunadamente nuestras aplicaciones no todas cumplen con eso y todavía se ven incluso hasta temas quemados en el código, desafortunadamente. También hay unas recomendaciones sobre cómo manejar los logs, cómo diseñar para que mi aplicación soporte concurrencia y bueno, ahí hay unos temas, igual les dejo la referencia para que la tengan por ahí presente. Yo sé que muchos conocen esto y ya lo están adoptando, pero es bueno a veces repasar algunos temas que pueden llevar ya algún tiempo, pero a veces terminan pasándose y se nos escapan algunas cosas. Bueno, ahora, cuando pensamos en todo esto y estamos buscando, listo, entonces ya sé que una aplicación nativa probablemente está utilizando, eh, que está utilizando un tema de servicios nativos, está utilizando temas como arquitecturas de microservicios o serverless, que tienen un tema fuerte en DevOps, que probablemente usa contenedores y demás. Bueno, es ya más o menos la idea,
¿Por qué deberíamos tener nosotros este tipo de aplicaciones? Y básicamente hay como tres motivos importantes. Uno es el tema de velocidad en la innovación. Entonces, cuando yo tengo una aplicación que ya está en este esquema, es muy fácil, muy rápido hacer mantenimientos, evolucionarla, poder modificar algo. Piensen en que yo tengo mi aplicación dividida en microservicios y entonces necesito modificar el microservicio de productos. Yo puedo hacer ese cambio particular sin tener que afectar el microservicio de catálogos o el microservicio de ubicaciones o cualquier otro. Solo afecto el de productos. Y como es un cambio, digamos, tan granular, tan pequeño, es algo que puedo hacer muy rápido. Anteriormente, ¿qué me hubiera tocado hacer? Actualizar toda la aplicación y eso puede tener otras implicaciones. Entonces, aquí yo puedo evolucionar mucho más rápido, ser mucho más eficiente. También, cuando yo divido la aplicación en esos componentes o microservicios, es mucho más fácil para un equipo de desarrollo especializarse en ese microservicio y los cambios que necesite hacer los va a hacer mucho más rápido, porque ya no le toca entrar a investigar en una base de código gigante dónde es que le toca hacer los cambios, sino que aquí ya está todo separado de una manera mucho más granular y se vuelven al final como expertos en esos microservicios y los pueden ir avanzando y trabajando mucho más rápido. Por otro lado, tenemos unos temas de seguridad bien importantes. De hecho, al estar en la nube, como que ya estoy de alguna manera incrementando mi posición de seguridad, dado que en la nube las opciones que yo tengo para aumentar la seguridad de mis aplicaciones es muy grande. De hecho, es mayor que cualquier cosa que yo pueda comparar local. Y eso es así porque estos proveedores de nube pues invierten buena cantidad de dinero en estos temas de protección y están certificados y cumplen todos los estándares de industria relacionados a estos temas, entonces es muy difícil que nosotros localmente podamos llegar a un nivel similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es un modelo de responsabilidad compartida y es que, por ejemplo, Microsoft garantiza que nadie va a entrar, por ejemplo, físicamente a un data center. Pues algún extraño hacer algo allá, no, es prácticamente imposible por las medidas de seguridad que se tienen y de hecho por la ubicación donde los tienen y demás. Y va a garantizarme toda una serie de restricciones de seguridad. Pero yo tengo un usuario y una clave. Entonces, esto es seguridad en un modelo de responsabilidad compartida. Si yo permito que alguien tenga mi usuario y mi clave, pues ya Microsoft o a cualquier otro proveedor, pues no pueden hacer nada. Entonces, desafortunadamente eso lo vimos hace mucho tiempo y aún pasa, pero hay herramientas ya que lo están buscando evitar. Los equipos de desarrollo, cuando empezaron a usar temas en la nube, empezaron a conectarse a diversos servicios, por ejemplo, una base de datos, una máquina virtual, y cuando empezaron, por ejemplo, a utilizar repositorios públicos en la nube, por ejemplo, GitHub u otros, publicaban el código y en el código estaba quemado los datos de acceso a una base de datos o a un servidor. Luego, estos equipos veían que en la factura del próximo mes tenían un incremento importante en el consumo. Y pues revisando encontraron que era que había una máquina virtual y duró prendida los 30 días, las 24 horas, sin que ellos lo estuvieran utilizando. ¿Y pues por qué? Porque dejaron eso quemado y los atacantes empezaron a darse cuenta de ese comportamiento y empezaron a escanear todo el código que podían en GitHub hasta que encontraban por allá los datos de conectividad, se conectaban a la máquina y, por ejemplo, la usaban para algunos temas de minería o incluso otros temas más complicados. Pero es responsabilidad compartida, o sea, yo permití que unos datos sensibles quedaran por allá en un repositorio público que cualquiera podría llegar a ver, pues eso ya, digamos, es responsabilidad mía. Yo debo asegurar todos esos datos porque así la infraestructura y la nube me ofrezca todo ese esquema de seguridad,
el punto más vulnerable termina siendo, pues por el lado nuestro, cuando no protegemos bien esas credenciales. De hecho, esto fue un problema tan grande que todos los, digamos, proveedores de nube comenzaron a hacer la misma tarea, a escanear los repositorios públicos, y cuando encontraban que por allá en un código estaba quemado una cadena de conexión, lo que hacían era identificar de quién, esa cadena de conexión, de qué servicio era, ese servicio de qué cliente era, y le escribían al cliente un correo diciendo: encontramos en un repositorio público una cadena de conexión a este servicio, por favor revisar y cambiar los datos de conectividad o cambiar, no sé, las credenciales de acceso para que no tenga problemas, porque pues el tema era bastante grande y los problemas que se dieron por consumo adicional fueron complicados. Bueno, y el siguiente tema, confiabilidad. Entonces, la idea es que voy a ser mucho más confiable, que voy a poder soportar una mayor carga, voy a tener una alta disponibilidad y otras características al hacer uso de estos servicios de nube nativos. Entonces, por el lado de velocidad e innovación, también sucede que los equipos de desarrollo terminan siendo más productivos por la experiencia de hacer desarrollos para la nube. Hay estudios que muestran eso. Y obviamente, si yo tengo un equipo de desarrollo que está en un esquema tradicional, trabajando con las arquitecturas que siempre hemos venido trabajando, muchas veces los equipos de desarrollo pues les gusta estar innovando, estar revisando. Entonces, este tipo de temas también en la nube terminan siendo a veces motivadores y ayudan a que los equipos también avancen mucho más fácil. Aquí yo puedo utilizar temas como las prácticas DevOps, temas como desarrollo orientado a serverless, que también hace que yo sea mucho más eficiente cuando hago mis aplicaciones. Por otro lado, respecto a confiabilidad, la mayoría de servicios administrados tienen unos SLAs bien importantes. En el caso de las bases de datos, hay un SLA de un 99.999, que es un SLA bastante importante, que mantenerlo de manera local no es tan sencillo, y aquí ya el proveedor me lo garantiza con el simple hecho de crear una base de datos administrada. Y también tengo unos tiempos de respuesta cuando tengo lecturas y escrituras de unos tiempos muy bajos. Entonces, al final se traduce en que mis aplicaciones pueden estar más disponibles en una disponibilidad bastante alta y con mejores tiempos de respuesta. Y por aquí estaba lo de seguridad, lo que les digo, más o menos cuánto invierte cada proveedor. En este caso Microsoft al año invierte más de $1 billón en temas de seguridad. Entonces, una inversión de esas comparada a lo que podemos hacer localmente, pues evidentemente es mucho más fácil conseguir estos temas de seguridad estando aquí en la nube que estando de manera local. Al menos por la misma cantidad de dinero que yo podría invertir localmente, voy a obtener muchos más beneficios en temas de seguridad si empiezo a utilizar estos proveedores para mis aplicaciones, básicamente. Giovanni, ya que tocas el tema de seguridad, Humberto nos tiene una pregunta. Nos pregunta, ¿qué soluciones de seguridad adicionales recomendarías se puedan instalar para proteger más aplicaciones? Gracias, Jonathan. Ok, sí, de acuerdo. Hay unos temas muy básicos. Listo, en el caso de Azure, por ejemplo, supongamos que tenemos una aplicación web. Esa aplicación web tiene un frontend que yo le voy a exponer a unos usuarios clientes de mi compañía o incluso usuarios internos. Lo primero que yo haría para publicar una aplicación web es colocarle un componente que se denomina un Application Gateway, o podría ser también otro componente dependiendo si yo estoy haciendo un tema de alta disponibilidad en múltiples regiones, pero si es en una sola región, pensémoslo de una manera básica, es un Application Gateway, y ese componente tiene unas funcionalidades de WAF, de un Web Application Firewall. Y entonces ese simple componente, poniéndolo frente a mi aplicación,
ya me va a ayudar a omitir ciertos ataques que puede tener mi aplicación, porque está basado en las reglas de OWASP y puede hacer análisis de las peticiones que le llegan a mi aplicación y que pueden ser peticiones maliciosas que están intentando buscar alguna vulnerabilidad. El componente es capaz de detectarlas y yo ya lo configuro. Si simplemente quiero que las detecte y me informe, me haga un alertamiento, o si yo quiero que intervenga, y es que esas peticiones que se detectaron que probablemente son maliciosas, las puede bloquear. De esa manera ya empiezo a proteger mi aplicación. Pero hay obviamente muchos más mecanismos. Yo puedo tener, por ejemplo, a nivel de la base de datos, yo puedo tener protección en la base de datos cifrando toda la información de manera tal que si algún usuario llegara a tener acceso de alguna manera, la información que vea no sea entendible porque está completamente cifrada. Yo puedo, por ejemplo, tener restricciones de IPs. Eso es algo que hacemos muy común. Y es que yo tengo unos servicios publicados que quiero que mi aplicación donde tengo el frontend pueda consumirlos. Entonces yo puedo ir a esos servicios y decirles que solo permitan el acceso desde ciertas IPs. De esa manera mi aplicación podría llegar allá, pero si alguien tuviese la URL e intentara conectarse directamente, va a estar bloqueado porque tengo unas restricciones por IP. Obviamente también puedo tener firewall. Si tengo, por ejemplo, máquinas virtuales, puedo usar un firewall para manejar todo el tráfico de mi red y hacer todo ese tema de escaneo. Y ahí yo puedo usar o el firewall que viene en Azure, que tiene Microsoft, o incluso puedo utilizar algunos firewall virtuales basados en estas compañías eh, que también se dedican a la construcción de este tipo de herramientas. También están productos adicionales que yo puedo tener. Y digamos que hay muchas capas de seguridad que puedo implementar. Hay un servicio básico para ya finalizar este tema y se denomina el Azure Security Center. Si no estoy mal, le acabaron de cambiar el nombre. Ahora, si no estoy mal, el nombre con el que va a quedar es Azure Defender, que es un servicio con una capa gratuita que se encarga de analizar todos los componentes que yo tengo en Azure, hacer un análisis, revisarlo contra un baseline de buenas prácticas y recomendaciones y me saca un listado diciéndome, en la base de datos usted todavía no ha activado el cifrado. En este sitio web usted todavía no ha bloqueado el acceso por HTTP. En este otro sitio web, usted tiene activo el protocolo TLS 1.1, debería desactivarlo, entonces me saca toda una recomendación respecto a buenas prácticas de seguridad que yo debería estar implementando en esos servicios y de que pronto se me pasaron. Entonces es un componente bien interesante para poder analizar y tiene pues una capa gratuita que me analiza muchísimos servicios y una parte paga en la que yo le puedo decir, quiero por ejemplo que me analice la seguridad de mis máquinas virtuales. Entonces se instala como un agente y se encarga de analizar el interior de la máquina virtual, cómo está. Entonces, servicios hay bastantes servicios en la plataforma, depende particularmente de qué servicio tengo yo, si es una aplicación web como tal, si es una máquina virtual, hay diferentes componentes de seguridad que vienen. E incluso ya de por sí la plataforma tiene protecciones contra ataques de denegación de servicios y otros temas mucho más transversales que están incluidos como tal en la plataforma. Ok. Vamos a ver entonces 3 ejemplos orientados a estos temas. Velocidad, innovación, confiabilidad y seguridad. Entonces empecemos con un caso, en este caso es de la compañía Siemens. Y aquí lo que esta compañía logró es que con la implementación de arquitecturas orientadas a microservicios y de prácticas DevOps, logró que sus equipos de desarrollo fueran mucho más eficientes y que lograran poder hacer cambios, poder evolucionar sus aplicaciones de una manera mucho más rápida, mucho más flexible. Previamente, cuando tenían un monolito, pues hacer un cambio siempre les tomaba bastante tiempo. Hoy en día lograron que
que estos equipos de desarrollo pudieran hacer ciclos mucho más rápidos y lo que hablábamos, cuando tienen que cambiar un microservicio en particular, los cambios se hacen mucho más rápidos. Y es que pensando en los equipos de desarrollo, si ya no me tengo que concentrar en una aplicación tan grande, sino en algo mucho más particular, es más fácil que incluso un nuevo miembro del equipo aprenda, que una nueva persona logre tener el contexto de ese microservicio mucho más rápido, me ayuda al entrenamiento de esos equipos, me ayuda a que se vuelvan estos especialistas y que cualquier cambio pues lo puedan hacer supremamente rápido. Este es un ejemplo de una de las arquitecturas que creó en este caso Siemens para trabajar y es otra vez basado en un clúster donde yo tengo mis microservicios, un clúster de Kubernetes con el servicio de AKS conectado con otros servicios particulares. En este caso, por ejemplo, este es otro tema importante también de seguridad. La identidad. Entonces aquí estamos utilizando el Azure Active Directory para controlar el acceso a este clúster. Entonces, yo cuando voy a conectarme a este clúster, lo voy a hacer es con mis credenciales de dominio. No tengo que tener otra serie de usuarios y claves diferentes, sino que es el mismo usuario de dominio que está sincronizado con el Azure Active Directory y que incluso me hereda características de seguridad que yo le aplique aquí. Por ejemplo, yo puedo aquí activar que todos los usuarios deben tener múltiple factor de autenticación. Yo le puedo poner aquí reglas, por ejemplo, de acceso condicional. Decirle, si un usuario se conecta a esta aplicación, solo permítale entrar si está en Colombia. Si está en otro país, no permita el acceso. Y todo eso lo puedo controlar acá, de manera tal que cuando un usuario se conecte a una aplicación que esté aquí, va a heredar todas estas reglas. Entonces también se simplifica mucho esa administración de temas de seguridad. Por aquí se conecta a unos repositorios, unas bases de datos relacionales o no relacionales. Y por acá tenemos un componente con el que se hace toda la parte de integración continua y despliegue continuo. En este caso, ellos están usando aquí Azure DevOps, que es la plataforma de Microsoft, una de las plataformas para gestión de proyectos de desarrollo y que tiene capacidades de integración y despliegue continuo. Menciono que es una de las plataformas porque yo creo que ya muchos lo saben, Microsoft compró GitHub hace ya algún tiempo y GitHub también es otra plataforma que también tiene unas capacidades similares. Bueno, luego en este siguiente ejemplo es una compañía de un retail denominado ASOS, en el que tenían bastantes desafíos a la hora de soportar la carga cuando llegaban esas fechas especiales, ¿cierto? Cuando llegaba el Black Friday, cuando llegaban algunos días particulares en los que tenían una alta demanda porque muchos usuarios realizaban transacciones y entonces estaban teniendo algunos problemas de concurrencia, estaban teniendo algunos líos localmente. ¿Qué hicieron? Hicieron la modernización de esa aplicación, se fueron hacia un esquema también pensando en la aplicación moderna, nativa, y lograron con ese cambio poder tener unos niveles de respuesta mucho más altos, poder escalar mucho más fácil e incluso llegaron a unos números como los que nos cuentan acá, de poder atender más de 167 millones de peticiones en 24 horas, incluso atendiendo a más de 3.500 peticiones por segundo en un día particular de Black Friday. Entonces, también este es un esquema de lo que ellos tienen. Es otra vez una arquitectura basada en microservicios, basada en contenedores publicados en el servicio de AKS, también conectado por aquí a bases de datos no relacionales, utilizando temas de serverless, utilizando un bus de servicio para la comunicación entre los diferentes microservicios y todo expuesto como APIs a las diferentes aplicaciones. Es una arquitectura similar. Finalmente, este otro caso de una compañía llamada Finastra, que es una compañía que apoya a los bancos en publicar soluciones digitales en la nube. Aquí con, digamos, las herramientas y las funcionalidades que
se pueden lograr en la nube, lograron que estos bancos pudieran tener de manera segura aplicaciones en la nube sin que tuvieran que, digamos, preocuparse porque quedara expuesta su seguridad interna en su propia infraestructura, sino que aunque el banco mantiene todo su sistema core on-premise, es capaz de publicar aplicaciones que estén corriendo en la nube, que estén protegidas, que estén aseguradas y que limite el riesgo que puede tener el banco al tener una aplicación en otro ambiente. Para esto, básicamente tienen una solución que también está basada en AKS, donde tienen este clúster con diferentes máquinas virtuales, con servicios publicados y la comunicación contra ya la infraestructura local de los clientes la hacen a través de un mecanismo llamado un Express Route. El Express Route es un tema de conectividad que permite que yo desde mi propia infraestructura me conecte por un canal privado a los temas que yo tengo en la nube y este canal, aparte de que es un canal privado, no pasa por internet directamente, es mucho más rápido que conectarme por internet. Entonces no solo es más seguro, sino que aparte de eso también es mucho más confiable y más rápido. Ahora, ¿qué pasa? Que pues obviamente esto tiene un costo mayor que al conectarme simplemente por una VPN u otro mecanismo, pero en muchos casos tiene sentido que yo utilice esto por la capacidad adicional que me da respecto a la velocidad, al ancho de banda y también a la seguridad que yo tengo al tener un canal completamente privado. Esto particularmente lo hemos visto ya con varios de nuestros clientes que están adoptando este tipo de canales. Cuando ya me quiero llevar a temas a la nube y tengo un ambiente híbrido en el que ya estoy teniendo muchas cosas en la nube, pero todavía tengo muchas cosas locales, a veces esa comunicación con un canal por VPN termina colapsando, termina siendo el canal demasiado pequeño si ya empiezo a hacer demasiadas conexiones. Entonces, esta es una buena forma de solucionarlo porque aquí yo voy a tener una mayor capacidad. Bueno, ahora vamos a revisar rápidamente, solo los voy a mencionar para que podamos avanzar algunos principios de diseño que yo debería tener en cuenta hoy en día para desarrollar una aplicación, pensando en que sea una aplicación moderna, pensando en que sea una aplicación nativa de nube. Una de las primeras consideraciones es que yo debo diseñar mis aplicaciones para que sean capaces de solucionar problemas que puedan suceder, ¿cierto? Que se puedan autorrecuperar, digámoslo. Ejemplo, y siempre me gusta mencionar este ejemplo, y es que supongan ustedes que yo tengo una aplicación que se conecta a la base de datos para hacer una consulta. Si lo que hace la aplicación es, yo hago la consulta, se conecta a la base de datos, encuentra que la base de datos por algún motivo no está respondiendo y lo primero que hace esta aplicación es mostrar un mensaje diciendo que ha ocurrido un error y que por favor contacte al administrador o que contacte a la mesa de ayuda o bueno, a lo que sea, pues es una aplicación que no me está ayudando porque hoy en día yo debería diseñar las aplicaciones para que no fallen al primer error y que detenga todo un proceso, sino que, por ejemplo, intente nuevamente. Entonces, si la primera vez que se conectó falló, que se espere un par de segundos, intente otra vez. Y si la segunda vez falló, que se espere unos 5 o 6 segundos e intente nuevamente. Y si ya no lo logró, entonces ahí sí ver algún mecanismo. Pero puede que el mecanismo, por ejemplo, ni siquiera sea decirle al usuario que hubo un error, sino que el mecanismo sea guardar la información en algún otro repositorio temporal, mientras luego más adelante la intenta procesar. Pero si mi aplicación me saca que hubo un error y de una vez me deja bloqueado, pues no me está ayudando, ¿listo? Siguiente recomendación, todos los temas deberían ser redundantes. O sea, si yo quiero una alta disponibilidad, pues yo debo hacer que todo pueda ser redundante. Es decir, la base de datos que tenga una réplica, mi aplicación de frontend que tenga también una réplica. Si yo tengo una aplicación web en un solo data center,
voy a tener un SLA bien importante, pero si yo quiero una altísima disponibilidad, me toca replicar esa aplicación en otro data center. Y ya lo que hago es poner un componente que sea capaz de direccionar el tráfico entre una ubicación y otra, como un traffic manager en este caso. Lo siguiente es que yo debo diseñar para escalar. Este es el peor de los, de los escenarios. Siempre menciono que supongan ustedes que yo tengo una aplicación que está teniendo problemas de desempeño. Lo peor que nos puede pasar como un equipo de desarrollo es que la aplicación está llevada, tiene problemas de desempeño, no responde. Y uno va a ver la máquina y está por allá al 20% de procesador y al 20% de memoria. O sea, la infraestructura no tiene problemas, pero la aplicación sí tiene líos por tiempos de respuesta y por procesamiento. ¿Qué indica eso? Que tenemos problemas en el código, que nos toca ajustar, que nos toca arreglar. Entonces, de nada me sirve a mí ponerle una máquina más grande si el problema realmente está en la aplicación y no aprovecha los recursos. Entonces, yo debo hacer mi aplicación para que aproveche los recursos. Que yo, por ejemplo, pueda ponerla en una máquina más grande y, por ejemplo, pueda hacer uso de multihilos. O que yo pueda no tenerla en una sola máquina, sino en 4 o 5 y que pueda balancear la carga y que eso funcione sin problema. Hay aplicaciones que yo las intento balancear y tienen problemas, porque el manejo que hacen, por ejemplo, de la sesión, lo hacen en memoria y eso siempre va a poner algunos problemas. Recomendación adicional, usar servicios manejados. Entonces, en lugar, por ejemplo, de usar una máquina virtual con un IIS, la recomendación, usar un app service. En lugar de montar una máquina virtual con un servidor de Redis, hay un servicio manejado que se llama Azure Cache for Redis. Entonces, usar servicios administrados o manejados también me ayuda mucho porque me desentiendo yo de la administración de esa infraestructura, me gano el SLA que me ofrece Microsoft y todas las características, por ejemplo, en SQL. En esta base de datos de Azure SQL ya viene con backup automático, viene con la posibilidad de hacer replicación por medio de una configuración muy simple, viene con la capacidad de poder cifrar la data, viene con la capacidad de, por ejemplo, de hacer un análisis de datos sensitivos y detectar qué información yo tengo en la base de datos, por ejemplo, que no cumple con alguna regulación de privacidad de datos personales, ese tipo de cosas. Entonces, es mucho mejor usar servicios administrados que tratar de irme más por el lado de infraestructura. Y yo creo que con esto finalizamos y debería utilizar el mejor almacenamiento de datos de acuerdo a la tarea. ¿A qué me refiero aquí? Anteriormente, cuando nosotros desarrollábamos una aplicación y necesitábamos guardar información, necesitábamos guardar un archivo, una foto, lo que sea, siempre pensábamos, lo primero, base de datos. Y al final la base de datos relacional terminaba teniendo información de todo. Los logs de la aplicación en la base de datos, los logs de errores también en la base de datos. Y pues hoy en día ya uno debería pensar en otros mecanismos, ya no solo existe la base de datos relacional. Entonces en la nube, por ejemplo, bases de datos relacionales. En Azure puedo tener SQL Server, obviamente, MariaDB, MySQL, Postgres, como bases de datos administradas. O sea, yo no manejo el servidor. Yo solo tengo mi base de datos y Microsoft se encarga de todos esos temas, incluido backup automático y demás. O bases de datos no relacionales. Hay un servicio en Azure llamado Cosmos DB que me permite tener bases de datos no relacionales basadas en Mongo, en Cassandra, en Gremlin o en otros motores de bases de datos no relacionales. Y tengo otras opciones de almacenamiento. Por ejemplo, bases de datos de caché con Redis. Por ejemplo, blobs para almacenar archivos como imágenes, PDFs y demás. Colas donde puedo tener encolamiento simple de mensajes, un data lake para hacer temas de analítica. Entonces tengo muchas opciones de almacenamiento. Y
Lo que desarrollamos hoy en día en una aplicación también considerada moderna es que se llaman aplicaciones políglotas. Y es que la aplicación no solo sabe hablarse con la base de datos relacional, sino que si la información tiene sentido de que sea relacional, obviamente estará en una base de datos relacional. Pero información como claves de usuarios, listados de precios y cosas de este estilo podrían estar en un esquema llave-valor y eso puede estar en una base de datos no relacional. Si yo voy a almacenar información de un catálogo de productos o el carrito de compras, eso tiene más sentido que esté en una base de datos no relacional de tipo documentos o bases de datos no relacionales de tipo columna. Probablemente las compras o información más transaccional, pues sí tiene sentido que esté acá. Los logs, esos logs de errores o logs de aplicación deberían estar en un data lake. Si voy a tener imágenes, PDFs, ese tipo de cosas, deberían estar en un blob storage. Y finalmente, si voy a tener secretos como la clave, como un usuario secreto o algo así, tampoco debería estar en ninguno de estos lados, ni en el archivo de configuración de la aplicación, sino debería estar en este tipo de servicios que es un almacenamiento protegido, en el caso de Azure, un Azure Key Vault. Entonces, esto es lo que trabajamos cuando hacemos aplicaciones modernas pensadas en utilizar estos servicios nativos de nube. Cambia un poquito la forma en la que diseñamos las aplicaciones. No mucho, pero sí nos toca tener en cuenta varios de estos aspectos para que la aplicación realmente pueda sacarle provecho, realmente sea costo eficiente y digamos que realmente me brinde estas características y yo pueda tener un desarrollo mucho más ágil, que sea más seguro y que sea mucho más confiable y con alta disponibilidad. Bueno, yo creo que eso era lo que quería contarles en esta sesión. No sé si hay alguna pregunta adicional. Muchas gracias, Giovanna, a ti por darnos como tal esta super sesión. Pues aprovecho la oportunidad para recordarles a todos que si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos por medio del chat o si gustan, tenemos en este espacio micrófonos abiertos. Solamente es que den clic en la mano que tienen en su panel de control y habilitaremos un micrófono. Entonces, Giovanna, si quieres, esperamos un minuto si tenemos alguna pregunta y de lo contrario, pues estaríamos por finalizar la sesión. Claro que sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, ya para finalizar la sesión, no me queda más sino agradecerte a ti, Giovanni, por acompañarnos, a todos nuestros asistentes, gracias por acompañarnos. Recuerden que si de pronto tienen alguna inquietud o desean profundizar más sobre este tema, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com. De igual forma, pues los invito a diligenciar la encuesta que saldrá finalizando esta sesión. En la misma pestaña de la sesión, por favor, no cerrarla hasta que demos por finalizado para que puedan responder esta corta encuesta. Su opinión es muy importante para nosotros. Y además de esto, pues a las primeras 10 personas que documenten su información y documenten la encuesta, les haremos llegar un obsequio de parte de Microsoft y de SoftwareOne. Entonces, Giovanni, muchísimas gracias y a todos que tengan muy buen resto de tarde. Con todo gusto. Muchas gracias a todos por la participación y nada, hasta una próxima ocasión. Gracias. Perfecto, mil gracias, hasta luego.